Amor y pureza, dos palabras que describen cómo debe ser el trato del cristiano con sus semejantes, cómo debe ser nuestra vida en comunidad, amor y pureza. ¿Han oído ustedes un versículo que dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero? Fíjense que en el original ese versículo dice, nosotros amamos, es decir, no solo lo amamos a Él, nosotros amamos a Dios y amamos al prójimo, porque Cristo nos amó primero dando su vida, porque el Padre nos amó primero enviando a su Hijo. Y ahora nosotros respondemos amando a nuestro prójimo y amando al Señor sobre todas las cosas. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con nuestra serie de Deuteronomio. Hoy vamos con el capítulo 22. Pedirle siempre, por favor, que tenga su Biblia frente a usted, de preferencia que ya lo haya podido leer antes. Estamos leyendo un capítulo diario de la Escritura donde le pedimos al Espíritu Santo que nos muestre la gloria de Cristo. Así que juntos en Deuteronomio 22 veamos a Jesús. Bueno, aquí en Deuteronomio 22 Moisés sigue dando algunas leyes y normas para la convivencia en comunidad. Hoy que Israel va a entrar a la tierra prometida, ¿cómo tienen que vivir? Y si pudiéramos resumir el capítulo 22 con dos palabras, son esas: amor y pureza. Mire, cuando vivimos en amor al prójimo, cuando vivimos dispuestos a servir al prójimo, la comunidad va a ser un mejor lugar para vivir. Ahora trasladémoslo a la iglesia. Cuando usted está dispuesto a amar a sus semejantes, a los hermanos en Cristo y aún a los inconversos, cuando estamos dispuestos a servir, a tener en mente el bienestar de los demás, a preguntarme cómo puedo yo vivir de manera que resulte en beneficio. Mire, el cristiano no debe de vivir dominado por el egoísmo, como viven los inconversos, preguntándose siempre, ¿qué saco yo? A mí no me toca hacer eso. No, el cristiano tiene el mejor ejemplo. Hemos sido beneficiados por el amor sacrificial de Cristo, que vino a este mundo no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Así nos amó y ahora se conoce a los discípulos del Señor si nos tenemos amor los unos a los otros. Mire cómo tenemos que estar dispuestos a amar. Dice el versículo 22:1 de Deuteronomio: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Mire cómo le llama hermano aún a aquellas personas que no conocemos personalmente, pero reconocemos el amor de Dios sobre ellos también. Sobre todo si somos hermanos en Cristo, haga lo que sea necesario por bendecir, por beneficiar. Si al hermano se le pierde algo o si está en nuestras manos apoyarle económicamente porque ha tenido alguna pérdida, no hacernos los del ojo pacho, no agarrarse los bienes que encontramos, por ejemplo, después del culto. Encontramos tirado algún bien, alguien olvidó su Biblia, olvidó una botellita con agua muy bonita, alguien olvidó un celular, lo tomamos y si no vemos de quién es, lo devolvemos a la administración de la iglesia para que lo llegue a pedir ahí el que lo extravió. Pero lo mismo si nos hallamos dinero en la calle, lo mismo si en el lugar de trabajo a alguien se le extravía o le podemos ayudar en algo. Aquí el punto es que la actitud del cristiano debe de ser de amor a los demás, porque Cristo nos amó a nosotros. En todo este capítulo brilla Cristo por esas dos características. Dice la palabra que Él es amor. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El Padre y el Hijo personifican el amor y también muestran un amor puro por su iglesia. Jesucristo es fiel a su iglesia y se entregó por ella. El trato de Cristo por la mujer fue de total pureza. Ya vamos a llegar a la parte donde hablamos de pureza, pero mire, siempre hablando de su amor. Mire el versículo 4: si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás, le ayudarás a levantarlo. Esto nos recuerda aquella parábola del buen samaritano. Si este trato debemos de tener aún con los animalitos que le pertenecen al prójimo, ¿cuánto más no debemos cuidar de nuestro prójimo si vemos que ha tropezado, que ha caído, que le ha sucedido una desgracia, como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? De aquel judío que lo habían atracado, lo habían asaltado y lo dejaron medio muerto en el camino, y pasaron esos religiosos, ¿verdad? Y pasaron de largo y dijeron, esto no es conmigo. Pero pasó un buen samaritano. Ese buen samaritano representa a Cristo Jesús. Mire, ahí el Señor con esa parábola estaba hablando de Él mismo, que supuestamente siendo enemigos con el que estaba asaltado, pero le amó y no pasó de largo. Vendó sus heridas, lo puso en su asno, lo llevó al mesón y pagó por los gastos. Mire, así usted y yo somos llamados a mostrar al prójimo el mismo amor que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo.
ese Rey amoroso que dio su vida para nuestra salvación. Ahí continúa diciendo otros mandamientos que a simple vista parecería que no están relacionados, pero siempre es en el contexto de amor al prójimo. El 5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestir traje de mujer, porque es abominación a Jehová, y además vas a engañar a tu prójimo, creyendo que una mujer es hombre o que un hombre es mujer, o vas a sembrar la inmoralidad en medio de tu prójimo. Así que son leyes de la santidad por amor al prójimo. Detrás de todos los mandamientos está amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo, o en este caso como Cristo nos amó a nosotros. Mire, por ejemplo, a partir del versículo 6 se toca el caso de que alguien encuentra un ave que está empollando huevos o que tiene sus polluelos, y un mandamiento bien extraño dice: si vas a tomar los polluelos para ti, no tomes a la madre también. Deja ir a la madre o a la gallinita, y si querés, agarrar los polluelos para ti. Claro, porque estaríamos acabando con el alimento que le va a servir a nuestro prójimo a futuro. Si matamos también la gallinita, ya no va a poder poner más huevos para que alimenten a alguien en el futuro, siempre en el contexto de amor al prójimo. Bueno, en el versículo 8 dice: póngale baranda a su casa, no vaya a ser que el prójimo se caiga y usted va a estar derramando sangre inocente sobre esa casa. Mire, siempre el Señor pensando en amor al prójimo. Son leyes que nos muestran a amar al prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros. Pero vamos a entrar entonces al tema de la pureza. Mire, amor y pureza es la manera como Dios quiere que vivamos en comunidad los cristianos, no calumniando a una mujercita virgen. Mire el versículo 18, si un hombre calumniaba a una mujer diciendo que no la había encontrado virgen, cuando sí era virgen, dice el versículo 18, entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre, lo castigarán, le multarán 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla todos sus días. Aquel que ande haciendo chismes sobre la pureza de una señorita, eso es grave y debe de ser castigado. Pero claro, también está la otra parte, aquella señorita que hubiese andado en fornicación, viviendo en la casa de su padre, dice el 21, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán, los hombres de la ciudad, morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Claro, estamos hablando del antiguo pacto, ¿verdad? ¿Por qué los que cometemos pecado hoy en día no recibimos el juicio de Dios ni la ira de Dios sobre nosotros? Porque Cristo Jesús fue sacado del campamento. Cristo Jesús recibió la pena de muerte por usted y por mí. El juicio, la ira, el castigo que nuestros pecados merecían. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Pero ese juicio ya lo llevó Cristo Jesús. Recuerde que todos los pecadores tenemos esperanza en Cristo. Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero este capítulo nos recuerda que el Señor quiere que vivamos en pureza para que vivamos en bendición. ¿Cómo podríamos caer hoy en impureza en el área sexual? Cuidado con la pornografía en los medios, en las redes sociales. Cuidado con relaciones desordenadas como la fornicación, el adulterio. Mire cómo se menciona el adulterio en el 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. En medio de una sociedad que tolera y que celebra y que hasta hace chiste, como que fuera poca cosa el adulterio, el cristiano debe recordar que Dios es un Dios santo, que nos ama con un amor fiel, y Él quiere que nosotros amemos así también, con un amor fiel a nuestra esposa, un amor fiel al esposo, que no haya en medio de nosotros inmoralidad, impureza, que ni aún se nombre entre vosotros, dice por allá el apóstol Pablo. El resto del capítulo continúa dando instrucciones y leyes para evitar la inmoralidad sexual en medio de Israel. Toca el caso de violación, toca el caso de incesto y otros casos más, ahí lo puede leer usted en casa. Pero ¿cómo aplicamos esto hoy en día? Pidámosle al Señor deleitarnos tanto en su amor, en su salvación, que usted y yo podamos responder amándolo a Él y amando al prójimo, dispuestos a servir, dispuestos a proteger, dispuestos a proveer al prójimo, dispuestos a involucrarnos en el servicio amoroso en nuestra iglesia, y que nos regale una vida de pureza y santidad por amor al Señor, no por temor a un castigo, aunque claro, todo pecado tiene sus consecuencias, pero el cristiano ya no teme la ira de Dios, más bien tiene un respeto por Dios, un amor, una gratitud que lo hace querer vivir en santidad, porque Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Pidámosle a Jesús su ayuda para vivir en amor y en pureza.